Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro de PACBAM Uni Empresas. Hoy, junto con Germán Martín Quirán, vamos a analizar el acuerdo sobre comercio e inversiones recíprocas entre Estados Unidos y la República Argentina. Bueno, después de, de la exposición, vamos a abrir el espacio para formular algunas preguntas. Como ustedes saben, este acuerdo se celebró este año, en febrero del 2026, pero ha corrido mucha agua bajo el puente y han habido muchas modificaciones que reconfiguran el tablero de situación, y todo esto lo vamos a estar analizando en la charla de hoy, porque hay cambios, digamos, esenciales que no fueron previstos cuando se celebró el acuerdo. Entonces, el acuerdo se enmarca en el fortalecimiento de la relación estratégica bilateral entre los dos países y lo que busca es mejorar la reciprocidad comercial. Entonces, esto a través de la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias, y también alineándonos para combatir prácticas comerciales desleales, protegiendo la propiedad intelectual, fomentando inversiones en sectores críticos, y también se busca, digamos, se asumen compromisos para garantizar derechos ambientales y derechos laborales. Nosotros en este espacio vamos a repasar principalmente las disposiciones en materia de derecho aduanero y de comercio exterior. Entonces, bueno, esto es lo que les comentaba recién de los objetivos del acuerdo, ¿no? Las distintas prácticas, y yendo a lo que es las disposiciones en materia arancelaria. Yo voy a repasar un poco el tratamiento arancelario y después con Germán van a ver las disposiciones no arancelarias, ¿no? Entonces, el acuerdo está estructurado en dos schedules o cuadros. En primer lugar, el Schedule 1, que está dentro de la sección Tariff and Quotas, regula lo que es la importación de mercadería originaria de los Estados Unidos que ingresa a la Argentina. Entonces, ahí lo que hace el acuerdo es, nosotros vamos a ver todo el nomenclador común del Mercosur, con las distintas posiciones, que son 10.000, y una columna que nos va a definir una categoría, y la categoría nos va a dar el tratamiento arancelario para cada una de esas mercaderías. Entonces, para lo que es la importación argentina, el acuerdo prevé 4 categorías. La primera categoría es la categoría EIF, por sus siglas en inglés, Entry into Force, que significa que todos los bienes que estén amparados por esta categoría no van a tener derechos de importación, ¿no? Entonces es una ventaja muy importante para los productos de Estados Unidos que van a ingresar libres de derechos de importación, y acá hablamos de sectores claves como alimentos, bebidas, salud, equipamiento médico, maquinaria, bienes de capital, insumos químicos y plásticos. Habíamos hecho el relevamiento y eran algo así como 130 posiciones arancelarias. Después, otra de las categorías es la categoría R2, que prevé una reducción al 2% ad valorem porque es un derecho de importación que es un porcentual que aplica sobre la base imponible, que en nuestro caso es el valor CIF, es el valor en aduana. Entonces, todas estas mercaderías que estén en esta categoría van a reducir sus derechos de importación al 2% sobre ese valor en aduana. Esta categoría está muy limitada, son pocas posiciones, alrededor de 15, y es para autopartes e insumos para la industria automotriz con fines productivos, es decir, que excluye repuestos. Después tenemos la categoría Z, que son todas aquellas que no van a formar parte de ninguna de las otras 3, ahora vamos a ver la cuarta, digamos que aplica por default, y ahí va a mantener el derecho de importación de la Argentina, nación más favorecida. En el nomenclador del acuerdo van a ver que se describe cuál es ese derecho de importación a octubre del 2025. Y digamos, esta es la que engloba la mayor cantidad de mercadería que mantiene el mismo tratamiento. Y después la cuarta categoría, TRQ, Tariff Rate Quotas, que son aquellas que tienen cupos arancelarios. ¿Qué significa? Que si se importa dentro de esos cupos que se van a abrir, esa mercadería no paga derechos de importación. Y Argentina las va a administrar con el principio first come, first serve, que asigna prioridad de acuerdo al orden de llegada, ¿no? Y acá, a modo de ejemplo, bueno, podemos repasar, para carne vacuna, que viene de los Estados Unidos, tenemos un cupo de 80.000 toneladas
para el 2026, que se va a dar en 4 cuotas trimestrales. Después, por ejemplo, quesos, 1.000 toneladas anuales, vino de uva, 80.000 litros anuales, vehículos, principalmente híbridos y eléctricos, 10.000 unidades anuales. Y después tenemos por el otro lado el segundo programa, que es el Schedule 2, que es la contraparte, es los productos argentinos que se importan a Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿qué beneficio nos va a dar Estados Unidos a nosotros con nuestros productos? Y acá tenemos principalmente 2 categorías. Lo que es Schedule 2A, que es un cuadro que está en el acuerdo y que va a ir definiendo cuáles son esos bienes, y que la ventaja es que tenemos una exención del derecho de importación adicional o el arancel recíproco establecido por la Orden Ejecutiva 14257. Y les pido que recuerden este dato porque vamos a volver sobre este punto porque es esencial para las modificaciones que se produjeron después. Entonces, acá tenemos un beneficio que no nos aplica un arancel adicional y protege, digamos, a materias, insumos médicos genéricos, cadena de suministro de aviación civil, lo que Estados Unidos considera importante y no le afecta en algún punto que ingrese sin el pago de este arancel adicional. Son muchas posiciones, pero también lo que veíamos cuando repasamos el cuadro es que hay una columna que se llama Scope of Limitation y que limita el producto, porque vamos a tener la descripción, pero por ejemplo cuando vemos la palabra pharma, lo que significa es que ese producto médico va a ingresar sin pagar derechos de importación a los Estados Unidos, siempre y cuando no esté patentado en los Estados Unidos. Después hay otra llamada que es aircraft, y esa aplica para la cadena de suministro de aviación civil, no militar. Entonces hay muchos limitantes que van a hacer que las mercaderías que tienen este beneficio se reduzcan. Después hay una segunda categoría, que es el Schedule 2B, y que también tenemos la exención a ese derecho recíproco adicional, pero por aplicación de otra orden ejecutiva, y esto aplica principalmente a productos alimentarios, son muy pocas posiciones, son algo así como 20 posiciones. Y después el acuerdo aclara que el resto de los bienes, que no están en ninguna de estas 2 categorías, no podrán tener un derecho o un arancel recíproco que supere el 10% del derecho de importación. Y todo esto es muy importante porque dice in addition, es decir, en ningún caso la mercadería entra sin derechos de importación. Lo que no les aplica es el derecho adicional para algunas mercaderías, pero esto se aplica conjuntamente con el derecho de importación que ya tiene Estados Unidos en su sistema armonizado aplicable. Entonces, ¿cuál es el principal beneficio para los productos argentinos? Tenemos una eliminación del arancel recíproco. ¿Qué es el arancel recíproco? Y por eso es muy importante que lo repasemos para ver cuál es la situación actual. Nosotros tenemos la orden ejecutiva 14257, que es de abril del 2025, es una orden ejecutiva que digamos, emite porque lo que observa es que hay un déficit comercial en Estados Unidos con sus distintas partes. Entonces lo que dice es que ese déficit comercial afecta a la seguridad nacional y la economía y declara la emergencia, y dentro de esa emergencia invoca una norma que es la International Emergency Economic Powers Act, IEPA, para fijar un arancel adicional, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las consideraciones? Ustedes lo habrán visto en los medios, porque fue un tema que tuvo mucha repercusión. El análisis que hace es que, digamos, estos déficits comerciales son producto de las asimetrías en los aranceles y además de la aplicación por parte de otros estados de barreras no arancelarias. Y esto dice que afecta a la industria americana de manufactura y que se puede ver con la falta de reciprocidad en los aranceles, porque por ejemplo dice que Estados Unidos tiene un arancel medio del 3,3% y por ejemplo Brasil aplica el 11% y China aplica el 7,5%. Entonces dice que estos países no tienen además incentivos para reducir los derechos de importación para los productos de Estados Unidos porque ya ingresan muy fácilmente a Estados Unidos que les está dando estas ventajas. Entonces, la conclusión que saca es que estas asimetrías estructurales en los aranceles generan este déficit comercial y que pone en riesgo la seguridad nacional, porque lo que dice es que afecta, por ejemplo, a la industria de defensa, porque Estados Unidos depende de cadenas de suministros de terceros países que pueden estar sujetas a shocks o a vaivenes geopolíticos. Dice que eso ya lo han visto con el COVID y que por consiguiente
digamos, hay que fortalecer a la industria americana. Y que justamente esto produjo que las empresas americanas produzcan menos, tengan que despedir mucho personal, y que por otro la competencia de otros países le compite de manera desleal, y además puede producir escala, puede innovar y puede competir. Entonces, la respuesta que le encuentra, basándose en las facultades que dice que invoca esta norma, es crear este arancel recíproco, y seguramente se acuerdan esta imagen del presidente Trump con una pizarra mostrando, digamos, los distintos países qué arancel le aplicaban a Estados Unidos y cuál era el arancel que le iba a aplicar a Estados Unidos de manera, digamos, recíproca, ¿no? Y a partir de ahí emite esta orden ejecutiva y crea este de arancel recíproco para rectificar estos déficits comerciales persistentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja, repasando, que nos da el acuerdo? Bueno, no nos aplica para varias mercaderías este arancel de la orden ejecutiva 257. ¿Pero qué pasó? Porque no es tan simple. Tiempo después, el 20 de febrero del 2026, hay un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Autos Learning Resources contra Trump, en el que lo que se discute ahí es si esa norma que les mencioné recién, la IEPA, faculta al presidente de los Estados Unidos a imponer tributos. Entonces, esto no solo en relación a la orden ejecutiva 14257, sino a otras órdenes que también emitió el presidente Trump para combatir, por ejemplo, el ingreso ilegal de drogas, y le fijó aranceles adicionales a Canadá, a China, a México. Y la Corte ahí hace un repaso que nos hacía acordar con Germán a un fallo nuestro que es muy conocido, el de Camaronera Patagónica de la Corte, porque más o menos, digamos, las conclusiones son similares. La Corte de Estados Unidos repasa la Constitución y dice que solo se faculta al Congreso a establecer aranceles, digamos, que esto no cede en casos de emergencia. Dice que solo el Congreso se puede meter con el pocket of the people, con los bolsillos de la gente, y dice que la delegación, cuando existe, aplica con carácter restrictivo y es muy específica, y que en este caso, digamos, la IEPA solo autoriza regular importaciones, pero de ahí no puede inferirse que lo que se está facultando es a crear aranceles, y que ningún presidente en 50 años, ningún presidente de los Estados Unidos lo interpretó de esa manera. Entonces, la conclusión de la Corte es que el presidente Trump no estaba facultado para crear este arancel recíproco amparado en esta norma, ¿no? Entonces, ese mismo día se deja sin efecto el arancel recíproco de esta orden ejecutiva y de otras, que quedan vigentes en otras cuestiones de emergencia, pero, muy rápido de reflejos, también ese mismo día el presidente Trump emite una nueva proclama, que es la 10884, y se ampara en otra norma, que es una norma que lo faculta a establecer surcharge o recargos a importaciones en los casos de déficits en las balanzas de pagos, que pueda implicar una depreciación del dólar estadounidense. Entonces, amparado en otra norma, crea otro derecho de importación, si se quiere, otro recargo, que es del 10% por 150 días a todas las importaciones, con excepciones de mercadería estratégica y de otras mercaderías que las ampara otra norma. Con lo cual, ¿cuál es el estado de situación? El beneficio que tenía Argentina, siempre hablando desde el punto de vista arancelario, era que no nos aplicaba ese arancel recíproco. Ahora, ese arancel recíproco se dejó sin efecto por una disposición de la Corte, y además se creó un nuevo recargo que hoy por hoy no se está aplicando. Entonces, Argentina pierde la ventaja competitiva, porque con este acuerdo iba a ingresar con productos de Estados Unidos que en realidad no es que tenían un beneficio, no les aplicaba un castigo que sí les aplicaba a otros países. Ese castigo no lo tiene más nadie, y ahora estamos todos ingresando a Estados Unidos en igualdad de condiciones, pero Argentina tuvo que entregar varias cuestiones, entre ellas lo que repasábamos recién, de la mercadería que ingresa sin derechos de importación, y además cuestiones de soberanía regulatoria muy importantes que las van a repasar ahora con Germán. Entonces eso genera una duda de, bueno, al menos desde el punto de vista arancelario, ¿dónde estamos parados? Esto hay que renegociarlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y también genera una duda desde el punto de vista Mercosur. ¿Por qué? Ustedes saben que el Mercosur, digamos, prohíbe que un Estado parte negocie individualmente tratados de naturaleza comercial. Entonces acá el conflicto es, bueno, pero Argentina está negociando individualmente un tratado ya está celebrado con Estados Unidos,
Y eso va a perforar el arancel externo común. El Mercosur tiene el arancel externo común que define el tratamiento arancelario para todas las mercaderías extrazona. Y Argentina le está dando aranceles distintos a Estados Unidos. Entonces eso pone en riesgo también el Mercosur y genera una duda de qué va a pasar con los otros estados, si va a generar un conflicto interno o si va a incentivar a los otros estados a que salgan a negociar individualmente sus propios tratados y se empieza a desvirtuar prácticamente el propio Mercosur. Entonces es una observación también que tenemos. Y la última, y ya lo dejo a Germán, lo que vemos también es un tema de falta de simetría jurídica, porque el ARTI es aprobado en Estados Unidos por un acuerdo ejecutivo, dentro de facultades delegadas del Congreso, pero no pasó por el Congreso. Entonces, la propia administración lo puede dejar sin efecto, una nueva administración de otro signo político lo puede dejar sin efecto. De hecho, ya sucedió. La ventaja principal se dejó sin efecto y se creó otro derecho de importación. Mientras que si Argentina lo aprueba, por la aplicación del 75, inciso 22, tiene que aprobarlo por el Congreso. Entonces eso tiene una jerarquía superior que nos pone en una situación que no es de igualdad jurídica, porque el inversor americano probablemente tenga más garantías, para Argentina va a ser mucho más complicado no aplicarlo o tiene que denunciarlo, mientras que por el lado de Estados Unidos, con una decisión de la administración, se puede dejar sin efecto. Así que este es un tema a tener en cuenta, pero cerrando un poco la idea, porque si no pareciera que mi análisis es bastante pesimista, la realidad es que la situación cambió desde que se celebró el tratado y nadie preveía que esto iba a pasar, pero el tratado también es más macro, digamos. No hay que analizarlo solo desde el punto de vista arancelario, hacia a la materia de derecho aduanero, y por eso estamos viendo este tema, pero también tiene cuestiones de inversión, de alineamiento estratégico. Entonces no hay que mirarlo únicamente por el lado de, bueno, no tenemos esta ventaja, pero por ahí Argentina está priorizando alinearse con los Estados Unidos, fomentar la inversión en sectores críticos, etcétera. Con lo cual la mirada tiene que ser un poco más amplia, pero este es el análisis más puntual y específico para lo que es el tema arancelario. Y bueno, para el análisis no arancelario, que es también muy importante, le cedo la palabra a Germán. Bueno, muchas gracias, Andrés. Sí, precisamente, en parte, siguiendo un poco con lo que decías de ceder de alguna manera soberanía, ahora vienen toda una serie de compromisos que asume Argentina en materia no arancelaria, de los cuales Estados Unidos de alguna manera lo que procura a través de este tratado es curarse en salud. Es como, hablando desde el punto de vista llano, es como si Estados Unidos hubiese estudiado todos los pecados que cometió Argentina en las últimas décadas y trató de protegerse de alguna manera de eso. Ese es un poco el leitmotiv que inspira todas las reformas que van basando, todos los compromisos que asume Argentina en el ARTI, en el marco de los distintos sectores, ¿sí? Y eso lo hace básicamente a través de dos mecanismos. En primer lugar, es tratar de evitar que cualquier tipo de prohibición, cualquier tipo de permiso para importar mercadería que yo tenga que pedir sea aplicable a la mercadería que sea de origen Estados Unidos. Y en segundo lugar, ustedes saben que muchas veces para importar una determinada mercadería y de acuerdo a la naturaleza de la mercadería, es necesario obtener certificaciones de la mercadería y de la planta elaboradora de ese producto, de esa mercadería, de qué se trate. Entonces, lo que trató de hacer Estados Unidos en los distintos ámbitos fue procurar que sus productos, o sea, la mercadería originaria en Estados Unidos, no tenga que transitar ese vía crucis regulatorio que muchas veces termina funcionando como una prohibición o un impedimento para acceder al mercado argentino. Eso sería básicamente lo que fue inspirando el proceso de Estados Unidos en los distintos sectores. El primero de ellos, lo que es pedir permiso para importar, se traduce en las licencias de importación. Como ustedes saben, existen en materia paraarancelaria las licencias de importación, de las cuales hay dos tipos, las que son automáticas y las que son no automáticas. Las automáticas se conceden en todos los casos y a cualquiera que las solicite. Las no automáticas son más discrecionales, tienen un procedimiento y se dan en algunos casos y en otros no. Lo que buscó Estados Unidos es que Argentina asuma un compromiso de que no va a aplicar ningún tipo de licencia a la mercadería originaria de Estados Unidos y que en caso de aplicar algún tipo de licencia, las licencias van a ser automáticas. Piensen en este caso, licencias automáticas, todo lo que es, o lo que fue en su momento, obtener DEHITs para importar, obtener CIRAs, obtener CEDIs, etcétera, todos esos resultaban procedimientos muy engorrosos
muy poco transparentes y que muchas veces solamente se lograban obtener a través de una medida cautelar. En este sentido, Estados Unidos previó esto en el acuerdo y procuró que no le sea aplicable a sus mercaderías. En cuanto a los reglamentos técnicos y normas que regulan el procedimiento de importación de determinadas mercaderías, bueno, un poco lo que les decía anteriormente, lo que busca Estados Unidos es que sus certificaciones, tanto de las mercaderías como del procedimiento y de las plantas o establecimientos elaboradoras de esa mercadería, sean aplicables y sean reconocidos por las autoridades argentinas a los efectos de importar mercadería. También se trataron todas las barreras arancelarias pararancelarias que aplican a los bienes usados. Argentina tiene un régimen de importación de bienes usados que es muy estricto, que se viene flexibilizando, pero que sigue siendo muy estricto y muy gravoso. Tanto es así que originalmente la norma era la prohibición. No se podían importar bienes usados por más que estuviesen reacondicionados, y en caso de hacerlo había que tramitar un certificado de importación de bienes usados o SIBU. Eso se fue dejando sin efecto y Estados Unidos lo que buscó a través del ARTI es que este tipo de requisitos o de restricciones no apliquen para bienes usados y reacondicionados originarios de Estados Unidos, sobre todo en materia de maquinaria agrícola, de maquinaria de construcción, de minería, de productos o dispositivos médicos, etcétera. Toda una serie de mercaderías que procuraron evitar o evitar este tipo de inconvenientes. En el caso de autos y autopartes ocurre algo similar. Estados Unidos lo que logró en el acuerdo es que Argentina reconozca la certificación de los automóviles y de las autopartes y en materia de estándares de seguridad y de emisiones para que se pudiesen importar automóviles y autopartes hacia Argentina, reconociendo la certificación de la Federal Motor Vehicle Safety Standards y también en materia de emisiones. Entonces, en la medida en que un automóvil cuente con los requisitos para poder ser comercializado en Estados Unidos, lo que busca el acuerdo es que esa certificación o ese reconocimiento sea considerado válido por las autoridades argentinas y no tengan que tramitar lo que en su momento era la licencia de configuración de modelo y demás, que era un procedimiento sumamente engorroso y llevaba muchísimo tiempo para obtenerlo. En dispositivos médicos y productos farmacéuticos ocurre algo similar. Tradicionalmente, tanto los dispositivos médicos como los productos farmacéuticos tenían que obtener una certificación o una autorización para la importación de parte de ANMAT, tanto en cuanto a la mercadería propiamente dicha, toda una serie de documentación y pruebas, ensayos, análisis y demostrar la seguridad de la mercadería que fuese, y lo mismo para las prácticas de los establecimientos que elaboraban o que fabricaban este tipo de dispositivos o productos. Lo que trata de hacer el acuerdo es que en la medida en que esta mercadería esté aprobada por la FDA, que es la Food and Drug Administration, en Estados Unidos, ese tipo de certificaciones sean reconocidas por Argentina y o bien se exima de la solicitud de autorización de importación de ANMAT en Argentina respecto de la mercadería, o se la somete a un procedimiento un poco más sencillo. Argentina ya venía avanzando en este sentido. La última administración vino flexibilizando mucho este tipo de medidas, particularmente respecto de los dispositivos médicos clase 1 y 2, que son los más sencillos, digamos, y que no son necesarios para tratar enfermedades serias o graves o no representan un riesgo alto o muy alto para la salud humana. Falta que lo haga o aplique este tipo de acuerdo para los de clase 3 y 4. Pero esto refuerza y consolida, digamos, el sentido de la regulación. En agricultura y medidas sanitarias ocurre algo similar. A través del acuerdo, Estados Unidos logró que Argentina se comprometiese a aplicar este tipo de medidas solamente en base a un principio científico, de necesidad científica y basada en criterios objetivos, y no que las medidas sanitarias y fitosanitarios funcionen específicamente como una especie de barrera o impedimento para acceder al mercado argentino.
Y nuevamente el principio general que vimos anteriormente, ¿sí? El reconocimiento de la certificación de parte de el US Department of Agriculture o de la Food Safety Inspection Service, son las autoridades regulatorias en Estados Unidos, de tanto la mercadería como de los establecimientos elaboradores de mercadería para importar en Argentina. En materia del mercado avícola, es el sector en el cual mayor concreción se logró en este punto Estados Unidos, ya que logró un cronograma de un año desde la firma del acuerdo para que el SENASA establezca un procedimiento que permita a las aves de corral, ya sean vivas procesadas, en cuanto a su genética, huevos, etcétera, mercadería derivada de aves de corral para ingresar en el mercado argentino. Y lo mismo para cortes de carne y porcinos. El SENASA tiene que establecer un procedimiento sencillo, transparente y que no innecesarias para que los productores americanos puedan registrar sus productos y poder importarlos hacia la Argentina. Y lo mismo en el sector lácteo, particularmente con respecto a las plantas elaboradoras. ¿Sí? Ya no es necesario que el SENASA apruebe específicamente cada una de las plantas, sino que las plantas aprobadas en Estados Unidos puedan exportar sus productos directamente hacia Argentina. ¿Cómo se trasladan todos estos compromisos asumidos en la práctica aduanera, digamos, en el día a día? A través de 2 o 3 mecanismos que tienen que ver con la desburocratización, digamos, del procedimiento aduanero y la digitalización del procedimiento aduanero, de lo que implica el despacho aduanero de cada mercadería. En el primer caso, lo que tiene que ver con la desburocratización tiene que ver con que la aduana simplifique el procedimiento de registro y presentación documental de todas estas certificaciones a las cuales nos veníamos refiriendo, de modo tal que no se exijan apostillas, legalizaciones, consularizaciones y demás, sino que el certificado emitido válidamente en Estados Unidos pueda ser presentado como documentación complementaria durante el proceso de importación y facilitar toda la parte logística. ¿Sí? Cuando llega la mercadería, normalmente se hace la verificación. Para esto, la mercadería ingresa en un depósito provisorio de importación y posteriormente es liberada a plaza. Lo que logró Estados Unidos en el acuerdo es que en aquella mercadería que sea de bajo riesgo y en la cual se pueda anticipar el control aduanero todo lo posible, se avance en este sentido y que el control aduanero se pueda realizar incluso antes de que la mercadería llegue a Argentina y no sea necesario ingresarla en un depósito provisorio, sino que directamente sea despachada a plaza. Sobre este punto, cabe destacar que incluso con anterioridad de la firma del acuerdo y con carácter general a partir del decreto 70 del 2023, Argentina viene avanzando bastante en este sentido. En ese momento se relanzó, digamos, o revitalizó la figura del despacho directo a plaza, que precisamente consistía en esto, y es una figura que precisamente permite bajar el tiempo y el costo del despacho de la mercadería, anticipando el control aduanero y pudiendo despacharla sin mayores dilaciones. Adoptar el uso de documentación electrónica, como por ejemplo el Bill of Lading. El Bill of Lading es el documento que le da la disponibilidad jurídica de la mercadería a quien lo detenta. Es decir, quien lo tiene es el documento que le permite a quien lo tiene decirle a la aduana qué hacer con cada mercadería. El hecho de adoptar un BL electrónico permite asegurar la trazabilidad, permite facilitar su presentación, que cualquiera de las partes involucradas, tanto navieras, importadores, la misma aduana, pueda verlo, digamos, en tiempo real, todo lo cual agiliza y facilita mucho el despacho, digamos, y sobre todo evita los errores que se puedan cometer, que suelen ser muy costosos, por más de que parezcan simples errores materiales, un BL con un error puede ser un problema. Y por último, facilitar el régimen de envíos de courier. El régimen de envíos de courier es un régimen por el cual cualquiera puede importar mercadería a través de los prestadores de servicio postal. ¿Sí? Es un régimen que tiene bastantes limitaciones. ¿Sí? Actualmente pueden ser solamente 5 envíos por año de mercadería de menor de $3.000 y menos de 50 kilos y se pueden hacer, se puede importar en el caso de uso particular solamente 3 unidades de la misma especie, porque en caso contrario se presume que tiene finalidad comercial.
lo que buscó Estados Unidos con la simplificación de este régimen es que se eliminen estos límites y se permita que este régimen se pueda usar por pequeños importadores de manera regular, al tiempo que se les permita a los importadores del courier acceder al régimen de operador aduanero, operador económico autorizado. Este régimen es un régimen que, en la medida en que el operador cumpla con determinados requisitos, se le permite acceder a un tratamiento aduanero, no digo prioritario, pero sí es más en confianza, digamos. El operador económico autorizado cumple con determinados requisitos de calidad, de trazabilidad, no tiene que tener ningún tipo de infracción. Cumpliendo con esos requisitos, se le permite obtener un tratamiento aduanero, digamos, de menor riesgo y un canal de selectividad un poco más amigable, digamos. Esto agiliza muchísimo toda la parte operatoria aduanera y permite reducir el tiempo que demora importar una determinada mercadería. Y por último, la eliminación tributaria de la tasa de estadística. Entonces, no sé si la tasa de estadística es un tributo de la especie, o sea, tasas puntualmente, es decir, es un tributo que se cobra en virtud de la prestación de un servicio y lo que se recauda por ese tributo tiene que estar relacionado al costo de prestar el servicio. Ese es esencialmente lo que es una tasa desde el punto de vista de la dogmática tributaria. Argentina originalmente había introducido este tributo a fines de los 80, principios de los 90, y lo cobraba sobre la base del 3% sobre el valor de la mercadería, lo cual generaba un conflicto que fue motivo de un conflicto que tuvimos con Estados Unidos en la OMC. ¿Por qué? Porque el 3% sobre el valor de la mercadería no guardaba ninguna relación con el costo de prestar el servicio, con lo cual la tasa, en vez de una tasa propiamente dicha, funcionaba como un derecho de importación encubierto. Esto lo planteó Estados Unidos ante la OMC y la OMC le dio la razón, con lo cual a fines del 90 lo que se hizo fue reducir esta tasa de estadística, que pasó del 3% al 0,5% y se le puso un tope de $500. 20 años después volvimos con este tema y la alícuota subió desde el 0,5 al 2,5 y el tope pasó de $500 a 125.000, con lo cual hubo un incremento en el costo de la tasa de estadística aparentemente, y no contentos con eso, unos años después subimos del 2,5 al 3 y el límite de 125 a $150.000. Esto es un problema para los importadores porque encarece el costo de la mercadería. Obviamente seguimos en falta desde el punto de vista de la OMC, pero en este caso Estados Unidos se aseguró que este tributo no debería aplicar o debería eliminarse en el lapso de 3 años para la mercadería que sea originaria de Estados Unidos. Cosa que es muy buena, precisamente porque los importadores de mercadería originaria de Estados Unidos tienen un elemento específico, una norma específica que regula su caso y les da la razón en caso de un eventual recupero. Y desde un segundo punto, porque al ponerle un coto y Argentina haber asumido este compromiso, es como que le pone un lapso de validez o un plazo de vencimiento, digamos, a este tributo, lo cual puede motivar a los jueces a tener un criterio más permisivo para declarar su inconstitucionalidad. O sea, desde el punto de vista del impacto económico de las sentencias, esto es muy relevante. Y por último, en cuanto al comercio digital, tiene que ver con los tributos que se le puedan imponer a todo lo que sean descargas de contenido desde Internet, que algunos países habían propuesto gravar con tributos aduaneros. ¿Qué es contenido? No está específicamente definido, pero puede ser desde material audiovisual hasta libros, información, planos, software, todo tipo de, cualquier cosa que pueda ser contenido. Se puede hacer considerado, digamos, contenido. Entonces, en este caso, Estados Unidos obtuvo 2 compromisos por parte de la Argentina. Primero, el compromiso de no grabarlo. Nosotros no tenemos derechos aduaneros a la descarga de este tipo de material. Y segundo, el compromiso de Argentina de apoyar la moratoria del OMC, que es un compromiso asumido por todos los países de no gravar este tipo de transacciones. Ese compromiso se renueva periódicamente en la reunión ministerial de la OMC, pero en marzo de este año
venció ese acuerdo y no se logró el consenso para renovarlo, lo cual demuestra que hay una tensión en este punto y por eso Estados Unidos, que es uno de los principales exportadores de contenido, valga la redundancia, le interesa asegurarse este apoyo. Y por último, y con esto cerramos, desde el punto de vista de la entrada en vigor, el acuerdo todavía no entró en vigencia y va a entrar en vigencia una vez que ambas partes intercambien los instrumentos que acrediten el cumplimiento de sus pasos legales internos para la entrada en vigencia. Actualmente en Argentina el tratado fue enviado al Congreso, pero todavía no ha sido aprobado. Pero amén de eso, el hecho de que exista, que se haya firmado y que Argentina haya asumido todos estos compromisos, me parece que ya dispara ciertos efectos. Por ejemplo, en el caso de la tasa de estadística, me parece que es claro, es un fuerte espaldarazo a todos los que están planteando su inconstitucionalidad, solicitando la repetición. Yo creo que eso es ya va surtiendo sus efectos. Sí, y un agregado. Si bien el acuerdo no está vigente, como repasaba recién Germán, hay disposiciones en las que Argentina internamente ya avanzó. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que esté avanzando si el acuerdo no está vigente? Bueno, pues ahí separamos. Las reformas en las que estamos avanzando están dentro del ámbito de reserva de la administración, o sea, se toman por facultades propias, mientras que la parte arancelaria, que es la que les comentaba en el principio, necesariamente, obviamente, necesita pasar por el Congreso. Entonces, todavía el acuerdo no está avanzando, pero Argentina está avanzando y está alineando muchas de sus cuestiones regulatorias con el acuerdo. Y en relación a la tasa estadística que mencionaba Germán, hay discusiones actuales y precedentes en la justicia que la declaran inconstitucional porque viola el principio de legalidad en materia tributaria, porque estas elevaciones de la tasa estos últimos años se hicieron por decreto y el único poder facultado para fijar tributos es el Congreso. Entonces ya tenemos leading case en la materia y lo que estamos planteando con distintos importadores justamente es la inconstitucionalidad de ese 3% de la tasa cuando debió aplicar un 0,5%, que es el que debió haber estado vigente. Entonces esos reclamos se están haciendo hoy para recuperar esa diferencia que pagaron los importadores. Y después, bueno, lo que les decíamos recién, la idea de la charla fue la arista arancelaria, pero hay capítulos muy, muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de las inversiones, vemos que hay distintas disposiciones que hacen a la seguridad nacional y a la economía, y que, por ejemplo, sin nombrarla, están nombrando a China y la van dejando afuera de determinadas cuestiones, porque, por ejemplo, se establece que nos tenemos que alinear con Estados Unidos para combatir prácticas desleales, principalmente de empresas controladas o propiedad de terceros estados, o sea, sabemos a dónde se están dirigiendo. Dice que Argentina tiene que facilitar la inversión en sectores clave, críticos, infraestructura, minerales críticos, logística, telecomunicaciones, y que no puede tener suppliers, digamos, que estén en contradicción con prácticas, digamos, que apliquen prácticas desleales, con lo cual vemos una alineación total con Estados Unidos, que me parece que su objetivo también es ir dejando de lado a algunos jugadores. Así que esas normas son también muy interesantes para tener en cuenta. Bueno, no sé si abrimos el espacio para algunas preguntas. O si, no sé, por la hora como venimos. Virtual, no tenemos preguntas virtuales de los presentes. Bueno, fue muy claro, parece. Muy claro. Bueno, cerramos, los invitamos al próximo encuentro de Paguamuni, que entiendo es el 8 de julio, y se va a tratar el tema de la modernización laboral a cargo de Geraldine Moffat y Matías Fuse. Así que nos encontramos en ese nuevo espacio. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.